Bueno, entonces estaba diciendo que habíamos estudiado el método de Taylor y que los problemas del método de Taylor eran que había que calcular f sub 0, f sub 1, f sub 2, etcétera, dependiendo del orden al que quisiéramos llegar, ¿vale? Y claro, todo esto implicaba calcular no solo f, esta es f, que por notación llamamos f super 0, pero todas las demás implicaban hacer cálculos de esas funciones que llevaban las derivadas, etcétera. Y claro, esto, introducirlo en el ordenador no es automático, mientras que en la f simplemente le das el valor de f y ya está. Entonces, la idea de los métodos de no ejecuta era intentar buscar una alternativa que tuviera propiedades similares al método de Taylor, pero sin utilizar derivadas, solo utilizando la función f. Entonces, estos eran los métodos de no ejecuta. Y, por supuesto, la idea es subir a órdenes altos también, no quedarme en orden 1, orden 2, orden 3, etcétera, donde pueda llegar, ¿vale? Entonces, el método de no ejecuta, el método general de no ejecuta de R etapas es el siguiente que voy a escribir yo. Bueno, digamos, la familia de métodos viene dada de esta manera. Y ahora vemos, va a venir dada en términos de unos parámetros y tendremos que ver cómo elegir los parámetros. No es cuestión de poner parámetros al tonto, ¿vale? Entonces, va a venir dada por paso 1. Luego estudiamos el error todos, ¿eh? Paso 1, x sub 0, aproximadamente x sub 0. Recuerdo, como siempre, que estamos resolviendo el problema de la valor inicial. X' de t igual a f de t, x de t con t perteneciente a AB y x de a igual a x sub 0. Este es el problema de valor inicial que estamos resolviendo. Bueno, estamos aproximando numéricamente la solución única de este problema. Y digo única porque estamos suponiendo que f es continuo el chip de la segunda oleada. Y este algunas veces lo llamamos PVI, de problema de valor inicial. Paso 1. Tomo x sub 0 igual a x sub 0, y si no, lo tomo tan cercano como pueda. Y paso 2. Vamos a tomar, para todo i igual a 0 hasta n menos 1, xi más 1, igual a xi más h por una función que va a depender de la f, como siempre. Aquí acordaos, ¿no? Si uno piensa en el método de Euler explícito, aquí tengo más h por f de t i xi. Si tengo el método implícito, t sub i, xi más 1, etc. ¿Vale? Y si tengo el método de Taylor, aquí en lugar de esta phi sub f, tendré el polinomio de Taylor, este que habíamos llamado t sub f super p. ¿Vale? Entonces aquí ahora será otra presión, porque quiero evitar las derivadas. ¿Vale? Pues aquí tendré t sub i, xi, h. ¿Vale? Y me diré, bueno, vale, sí, pero esto es como lo de Taylor. Si yo cambio phi sub f por el polinomio de Taylor, tendría lo mismo. Digo, ya, pero ahora continúo. Siendo phi sub f tiene 3 variables, vamos a poner t, si, h, igual. Pues esto de alguna manera tiene que ser como el polinomio de Taylor o como la f en el método de Euler explícito, etc. Porque recordad, mirad, esto es xi más 1 menos xi dividido por h, es como la derivada igual a algo que sea como la f. ¿Vale? Entonces, de alguna manera esto tiene que, cuando haya todas las cuentas que quiera, al final tiene que caer como una f. Entonces esto va a ser una combinación, que vamos a poner en k igual 1 hasta r es el número de etapas, ¿vale? Una combinación de f's, por decirlo de alguna manera. Y aquí voy a poner f, k, t, si y h. Fijaos lo que estoy haciendo aquí. Entonces, cuando yo cambie la phi sub f por esto, voy a tener como una combinación de las f's. Imaginaos, por ejemplo, el método del trapecio. Sería un medio por una f, suponed ahora esta es la f minúscula,
Un medio por una f más otro medio por otra f. Si tuviera 3, pues a lo mejor un medio, un tercio, no sé qué, yo voy sumando, pero voy dando como pesos y aquí tengo como unas, digamos, funciones f. Y ahora digo quién es f. F sub k de t si h va a venir dada de la siguiente manera. Va a ser una función f, como estoy diciendo, pero evaluada en puntos intermedios. Joder, en puntos intermedios, más o menos. Entonces, f super k, k recuerdo que va de 1 hasta r, son las etapas que tengo, r etapas, va a ser f de t más h por b sub k es un parámetro, c es otro parámetro, son parámetros que yo puedo elegir, ¿vale? Estoy formando una familia de métodos, luego tendré que ver cómo elegimos estos parámetros para que todo funcione, porque si yo pongo parámetros B y C y unos A que voy a poner ahora al tuntún, no me va a funcionar. Coma, esto es una evaluación de F, primer parámetro T más H de K, segundo parámetro Si más H por la suma J igual 1 hasta R de A, K, J, FJ de T, Si y H. Cierro aquí y cierro aquí. ¿Vale? Y tengo, a ver si puedo sacar esto, venga, con esto. Tengo aquí los parámetros Cs, que no he dicho quién son a elegir. Tengo aquí los parámetros Bs y tengo los parámetros As. Y ahora, todo esto es una familia de métodos. Dame un juego de parámetros Cs, Bs y As y tienes un método de ejecuta. Hay muchas cosas que decir todavía sobre esto, ¿eh? Estoy presentando el método. Y bueno, una manera de ordenar estos parámetros es dar lo que se conoce como el tablero de Butcher. El tablero de Butcher lo que se hace es, en lugar de dar el método con todo este rollo, uno da las A's, las B's y las C's. Y se suele dar de forma matricial, por ejemplo. Uno puede decir, vale, pues yo voy a poner aquí las B's, B sub 1, B sub 2, B sub R, las C's, B sub 1, B sub 2, B sub R, y las A's, A11, A1R, AR1, ARR. ¿Vale? Esto es una matriz. ¿Vale? Todavía pueden surgir mil dudas que vamos a ir despejando, ¿eh? Pero vais viendo la idea, ¿eh? Cómo va tomando forma. ¿Vale? De forma compacta muchas veces te dan una matriz A, un vector B y un vector C, y lo que se escribe aquí es A, B, C transpuesta. Dame una A, dame una B y dame una C, y tengo un método de ejecuta. Al revés, dame un método de ejecuta y lo determino con vector B, vector C, matriz A. ¿Vale? Con todas las precauciones que tengamos que tener y que vamos a ir ahora tratando de especificar. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, ¿no? Bien. Primer caso. Voy a borrar aquí. Déjame que intente copiarlo aquí, esto. Primer caso. Supongamos que A triangular inferior. ¿Vale? Quiere decir que la diagonal es 0 y todo lo que hay por encima de la diagonal es 0. ¿Veis? Todo esto son ceros. ¿Vale? Bueno, si todo esto son ceros,
me vengo a esta expresión de aquí y, por ejemplo, el F1, claro, ¿qué quiere decir que todos estos sean 0? Quiere decir que KJ es igual a 0 si la K es menor o igual que la J, ¿no? Por ejemplo, este es 0 porque la J es mayor o igual que la K, ¿vale? Y en ese caso lo que tengo, me vengo a esta expresión de aquí, a esta, y lo que tengo es que FK de T, si H, esto es una incógnita todavía, atención, cuando yo defino las A, las B y las C, tengo que decir, bueno, ¿esto quién es? Bueno, una incógnita. Bueno, aquí no hay tal incógnita en realidad, todavía. Me vengo aquí, es igual a F de T más H BK, si más H suma J igual 1 hasta K menos 1. Solo voy hasta donde llegue por aquí sumando. Cuando voy por aquí, luego este y este. ¿Vale? Hasta K menos 1 de, y ahora ya no cambia, AKJ, F sub J de T, si H. Cierro aquí y cierro aquí. ¿Está bien? Y bueno, pues está perfecto, ¿no? Porque yo empiezo con, por ejemplo, el F1 será igual a F de T más HB1, sí, se acabó. Luego F1 de T, sí, H es igual a F de T más HB1, sí. Perfecto. Una vez que tengo F1, saco F2. F2 de T sí será igual a F de T más HB2, sí más H a su 2,1 de F1. F1 lo tengo, que es este de aquí. F2 de T, sí, H será igual a F de T más H BK, sí, más H a sub 2,1 multiplicado por F1, pero F1 es esto. F de T más H de 1, sí. Tras. ¿Vale? Y así voy siguiendo hasta que llegue a FR de T, sí, y H. Igual a lo que sea. Por cierto, ¿cuántas evaluaciones de F tengo que hacer aquí? Una. Dos, no hay tres, porque esta la acabo de hacer aquí. Y si lo hago bien, a la hora de programar, me la guardo hasta que la gaste. Entonces, hago esta, una evaluación. Hago esta, dos evaluaciones, no tengo que evaluar esta porque ya la tengo. 3, 4, 5, 6, 7, R evaluaciones en total. ¿Vale? Tener en cuenta porque si en el sistema cuesta mucho hacer evaluaciones de F, y esto sobre todo viene cuando estamos discretizando EDPs y cayendo en ecuaciones diferenciales ordinarias, por ejemplo, o es una función muy complicada de obtener, si es caro evaluar funciones, hay que optimizar el hecho de evaluar funciones. Ya volveremos sobre esto. ¿Vale? Pero aquí hay F evaluaciones de la función F. Obviamente, si uno programa esto así y después de programar esto, programa que haga otra vez la misma F, está perdiendo tiempo. Porque ya la tiene aquí. Bien, este es el primer caso. Segundo caso, 2. No se cumple 1. Si no se cumple 1, FK lo tengo aquí y FK lo tengo aquí. Claro, aquí F1 lo tenía aquí, pero F1 no lo tenía aquí y podía sacar F1. Luego F2 lo tenía aquí y aquí no me aparecía F2 en su ecuación, me aparecía F1, pero ya lo tenía, etc. Cuando no tengo esto, entonces tengo un run ejecuta implícito.
No voy a dar muchos detalles porque no nos vamos a centrar mucho en los run ejecuta implícitos, ¿vale? Pero claro, ahora tengo un sistema, y este es un sistema de NR ecuaciones, que son estas, aquí hay R, como estas, y cada una tiene N componentes, sería NR ecuaciones, con NR incógnitas. Incógnitas, estoy en el caso 2, ¿eh? Las incógnitas serían las F sub K. Tendría que resolver implícitamente las F sub K, que al final me queda un sistema implícito, ¿vale? Caso 3. Caso 2, tal que A sub kj es igual a 0, mirad aquí, si K es menor estricto que J, es decir, lo que es 0 es toda la parte triangular superior. La diagonal puede no ser 0. Entonces está acoplado, pero no está tan acoplado. Aquí tendríamos R sistemas de ecuaciones, R sistemas desacoplados de N ecuaciones cada uno. De N ecuaciones cada uno. ¿Vale? Que podría resolver uno, luego otro, pero sigue habiendo acoplamiento, no tanto como el anterior. ¿Vale? Este se llama esta familia se llama rungecuta semi-implícito. ¿Bien? Bueno, no voy a ahondar mucho más en los implícitos, y a partir de ahora, salvo que diga lo contrario, todo lo que voy a contar será para métodos de rungecuta explícitos, ¿vale? Y sigo yo con la misma idea, ¿eh? Quiero un método de rungecuta explícito que pueda ser de orden alto y que solo haga evaluaciones de f. Esto ya lo tengo garantizado, porque mi método solo hace evaluaciones de f. Y puedo calcular estas f's, etc. ¿Vale? Muy bien. Bueno, vamos con el análisis del error. Análisis del error cometido. Bien, todo lo que he contado está muy bien, muy bonito, pero sirve de algo, estamos aproximando bien, con el orden alto que queramos, tampoco pidamos demasiado, pero algo por lo menos alto. Bueno, entonces, la idea, voy a poner aquí, de momento es una idea, es tomar phi f de t si h igual a qué. A ver, bueno, no puedo tomar una phi cualquiera, es decir, no puedo tomar a's, b's y c's cualesquiera. Si yo lo que quiero es orden alto, de alguna manera se tiene que parecer al polinomio de Taylor. ¿Os acordáis cuando he escrito antes que esto era, digo, bueno, esto era como el polinomio de Taylor, lo que pasa es que quiero evitar las f's, las derivadas, ¿vale? Entonces, la idea, si es que puede ser, de momento supongamos que yo soy capaz de encontrar a's, b's y c's para que se cumpla que esto sea como el polinomio de Taylor de orden p más una O de HP. O sea, que la diferencia entre los dos sea una O de HP. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer, la idea es esta, tomar, otra cosa vamos a ver luego si se puede, es tomar el polinomio de Taylor p si, h, más una O de HP. Esta es la idea. Entonces, voy a hacer el análisis del error, que acabaremos rápido para ver cuál es el orden,
asumiendo que eso es cierto y luego vemos si se puede hacer, si se pueden elegir los parámetros para que se cumplan. Entonces, bueno, el error local de truncamiento será, como siempre, en estos casos, x de t más h menos x de t partido de h, que es lo que, digamos, es como una derivada, x' de t, menos phi f, en lugar del polinomio de Taylor, de t, x de t, h. ¿Vale? Ese es el error local de truncamiento. Y por otro lado, el error local de truncamiento, voy a poner aquí, de Taylor, voy a poner el subíndice de Taylor para diferenciarlo, es el que obteníamos en la clase de ayer. Este es igual a x de t más h menos x de t partido por h menos t sub f super t de t x de t, h. ¿Vale? Y este sabíamos que era una O de HP. Si la F es CP, por supuesto, aquí vamos a suponer F perteneciente a CP. ¿Vale? Porque para decir que un método es de orden P, lo que decimos es que el error local de truncamiento cuando se toma cualquier función F, CP, es una O de HP. ¿Vale? Bueno, pues el resto de las dos. Borro aquí. Borramos. Resto de las dos. Esta menos esta, entonces me queda tau. Vamos a borrar bien. Me queda tau de TH, resto, paso este a la derecha, es igual a tau, al tau de Taylor, el error local de truncamiento de Taylor, este con este se me va, y ahora este menos este es una O de HP. La diferencia entre estos dos es una O de HP. O aquí pongo una O de HP. ¿Vale? Pero como estamos en un método de Taylor con FCP, esto es una O de HP. Y por tanto, me queda genial lo que quería, una O de HP. ¿Vale? Bueno, esto está muy bien, pero claro, esto es como decir, si el Papa fuera, yo qué sé, si el Papa fuera filipino, pues yo sería multimillonario. Y bueno, sí, vale, has deducido que tú eres multimillonario, pero partiendo de la base de que el Papa era filipino. ¿Vale? Entonces me ha estancado. Entonces yo he partido de la base de que esto es cierto. Entonces la cosa es, pero esto se puede hacer o no. Entonces ahora vamos a ver qué condiciones tienen que cumplir los A, los B y los C para que esto sea cierto, por lo menos para algunos test. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Ok. Bien, voy a copiar aquí cómo queda el phi sub f. Phi sub f de t, lo quiero guardar aquí, si h es igual a, recordar, sobre c por los f, p sub k por f sub k, k igual 1 hasta r, que son el número de etapas que tenemos en el método de ejecuta, de t si h. Y si pongo el valor de estos, pues me queda que es la suma k igual 1 hasta r de t sub k por, vamos a explicitar aquí, f minúscula de t más h de k, coma, si más h, suma j igual 1 hasta k menos 1, estamos haciendo explícito, de akj por fj de t si h. Ok, voy a poner aquí. ¿Vale?
Bueno, voy a borrar esto y entonces vamos a intentar a ver qué tienen que cumplir los métodos de rungecuta, en realidad sus parámetros, para que sean de orden 1 primero y luego de orden 2. ¿Vale? Pues lo voy a borrar por aquí, me guardo eso ahí de momento y hacemos la cuenta. Vale. Entonces voy a poner métodos de rungecuta explícitos de órdenes 1 y 2. Bueno, vamos a ver qué es lo que tienen que cumplir los parámetros para que sean de orden 1 y 2. Entonces, orden 1. Cuando digo orden 1, digo al menos de orden 1. Un método de orden 2 tendrá que cumplir lo que se necesite para ser de orden 1 más algo más. Voy a empezar por el principio. Lo básico es que sean de orden 1, porque si no son de orden 1, no me voy a tirar a por orden 2. Primero, ¿qué deben cumplir los parámetros para que sean de orden 1? Orden 1, bueno, pues lo que hemos visto antes es que quiero que la phi sea como el polinomio de Taylor de orden 1. Entonces lo escribo. Quiero que phi f de t si h sea igual a t sub 1 f de t si h más una o de h. ¿Vale? Ah, bueno, pero este es f nada más. Este es el primero, este es f de t si. F de t si. Eso es lo que quiero. Y tenemos la fórmula de las disfunciones. ¿Vale? Muy bien. Y bueno, a ver. F de t si h la voy a llamar... bueno, sabiendo que una función g de h es g de 0 haciendo Taylor más h... no, g de 0 más 1 de h, si g es suficientemente regular, voy a hacer lo mismo, pero sobre la función g de h que va a ser pi sub f de t si, h. Fijo t y si, hago el desarrollo en h, y ya está, ¿no? Con lo cual me queda que phi f de t si h es igual a phi f de t si 0 más una o de h. Esto es, lo copia cualquier función. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Bien, pero si me vengo aquí, digo un momento, porque si yo pongo aquí phi sub f de t si 0, me queda c sub k y todos ellos van multiplicados por f de t, si, porque aquí 0 todo esto me desaparece y aquí 0 también. Luego, esto en realidad es la suma k igual 1 hasta r de ck f k de t, perdón, f de t si 0, ya estoy aquí ahora, f de t, si. Más una o de h. Y en realidad la f es la misma y no depende de k, con lo cual puedo sacar factor común. Ah, pues entonces ya está. La primera condición que me aparece, si yo quiero que esto sea igual a esto, esta es la condición, ¿eh? Esto es lo que quería. Recuerdo que es el polinomio de Taylor, el primero, de orden 1. Lo que necesito es que 1 sea igual a la suma de c sub k. Luego la condición primera es que esto sea 1. Todo esto, primera condición. Eso es lo único que necesito para que sea de orden 1. ¿Os acordáis cuando he visto al principio, digo, estos son c sub k por f? Es como darle unos cuantos pesos a las f's. Claro, los pesos tienen que sumar 1, para que al final me quedara como una única f.
x' igual a f. Esto sería como una combinación de f's, pero que tiene que quedar claro uno. Ya tengo la primera. Vamos con la segunda. Esto es orden 1. Vamos con orden 2. Borran aquí, está claro. Y ahora voy a poner aquí orden 2. Orden 2. Vale, para que tenga orden 2, la phi debe ser como el polinomio de Taylor de orden 2. Pues esto tiene que ser como t sub p sub f de t psi, h más 1 over h al cuadrado. Eso es lo que habíamos visto antes. Les pongo también aquí dentro de la interrogación. ¿Cómo tienen que ser los parámetros? ¿Existen parámetros A's, B's y C's tal que eso se puede elegir así? Esa es la cuestión. Ya he visto que para que fuera de orden 1 necesito obligatoriamente que las C's tienen que sumar 1 y ahora voy a ver si me basta con eso o necesito añadir otras condiciones sobre los parámetros. Bueno, lo primero, esto es igual, vamos a quitar esto de aquí para que no moleste. Esto es igual T super 2. T super 2, perdón. Aquí hay un 2. T super 2. Era igual a F 0 de T, psi más H medios por F super 1 de T, psi más una O de H cuadrado. ¿Eh? Y ahora escribo quién era el F super 0, que era F, y el F super 1. Esto es igual F de T, psi, que es igual a F super 0, y la F super 1 era la parcial de F con respecto a T, bueno, la parcial de F sub 0, pero F sub 0 es F. La parcial de F con respecto a T, en T psi, más la parcial de F con respecto a psi, las parciales de F con respecto a psi, multiplicado por F. Entonces, más H medios por la parcial de F con respecto a T, en T, psi, más las parciales en psi de F, T, psi, F de T, psi. Cierro aquí, y ya está. Ahora, como antes, para una función g de h, yo tengo que esto es g de 0 más g' de 0 por h más una o de h al cuadrado. Y de nuevo vuelvo a tomar g de h igual a phi sub f de t psi h, es decir, congelo t y psi y muevo h y hago un desarrollo de Taylor de phi sub f. Y me queda, y ahora aquí hay que ir con un poquito de cuidado, me queda phi sub f de t psi h será igual a phi sub f de t psi 0 por aquí, más la derivada con respecto a 0 de esta función, o sea, la parcial de psi con respecto a h, de phi sub f con respecto a h, más la parcial de phi sub f con respecto a h en t psi 0 por h, más una o de h cuadrado. Este ya lo habíamos calculado antes. Este era igual a la suma de las c sub k, igual 1 hasta r, multiplicado por f de t psi. Ya lo habíamos calculado antes. Entonces vamos con este. Hay que calcular este. Dejadme que lo haga aquí. Con cuidado. Parcial de phi f con respecto a h en t psi 0. Igual. Vamos aquí.
No sé si reescribir esto un poquito para que quede mejor. Bueno. Bueno. A ver. Tengo que derivar aquí. Voy a fijar en esta parte, ¿eh? Tengo que derivar esto con respecto a h. Para ello, regla de la cadena. Primero derivo con respecto a la primera variable multiplicado por la derivada de la primera variable con respecto a h y todo evaluado en h igual a 0. Y luego lo mismo con las segundas variables. ¿Vale? Entonces, me queda, como el k igual a 1 no tiene este término, voy a separar el k igual a 1 y luego junto desde k igual a 2. El k igual a 1 desaparece este término. Entonces, para el k igual a 1 tengo c sub 1 por la parcial de f con respecto a t en t. Bueno, tendría que poner con el h, pero luego voy a evaluar en h igual a 0, con lo cual ya pongo t, psi. T, psi por la derivada de lo de dentro, que es b1. Estoy derivando con respecto a h. Aquí me sale un b1 que voy a poner delante. ¿Vale? Y ya no tengo que derivar, con k igual a 1 no tengo que derivar en la segunda parte, porque en la segunda parte no hay h. Me queda solo psi, y se acabó. Ahora en todos los demás ya sí que tengo que derivar a la primera, con respecto a la primera variable y con respecto a las segundas variables. ¿Vale? Más. Y por tanto pongo suma k igual a 2, he sacado el coeficiente k igual a 1, entonces voy desde k igual a 2 hasta r. De c sub k, que esto es común, producto, hago paréntesis, ahora derivo con respecto a la primera variable, me queda la parcial de f con respecto a t en t, psi, porque, insisto, estoy haciendo luego evalúo h igual a 0, primero tengo que derivar como si no tuviera h igual a 0 y luego evalúo después en h igual a 0. Multiplicado por la derivada de lo de dentro, que es bk. Si hay un bk. ¿Vale? Y ahora vamos con esta parte de aquí. Más las derivadas de f con respecto a psi. Lo voy a poner aquí debajo. ¿Vale? Más. Estoy dentro de este paréntesis, ¿eh? Simplemente sigo por aquí debajo para tener sitio y no ir aquí con estrecheces. Más las derivadas con respecto a psi de f en t, psi, porque h es igual a 0, una vez que ya he hecho las derivadas se evalúa en 0, multiplicado por la derivada de esta parte, de la segunda, de lo que hay en las segundas variables, derivada con respecto a h y evaluado en 0. Ok, h hay aquí y hay aquí. Entonces me queda, la derivada de lo primero, que es 1, por esto sin derivar, más esto sin derivar por la derivada de esto. Pero, como tengo aquí esto sin derivar y luego evalúo en h igual a 0, esa parte me la como. Con lo cual solo me queda la derivada de este, que es 1, por este sin derivar, en h igual a 0. Entonces me queda aquí la suma, j igual 1, j igual 1 hasta k menos 1, de AKJ, y en todos hay lo mismo ya, que es, un momento, voy a poner la derivada al otro lado, porque es que me puede salir en limpia. No, pero es que no gustábamos. Oh, perdón. Luego lo hago un paso más. Más la derivada de sí, de f, de pi, y sub j, AKJ, por esto evaluado en h igual a 0. Pero atención, porque cuando yo pongo aquí h igual a 0, eso es lo mismo que la f minúscula. Si os fijáis en la fórmula de la f sub j, evaluado cuando pongo h igual a 0 en la f minúscula en t sí. Con lo cual aquí puedo poner f de t sí. Voy a poner aquí que esto es igual a f sub j evaluado en t sí, 0. ¿Vale? Esto cierra este paréntesis de aquí y esto le voy a poner un corchete porque cierra aquí. ¿Vale? Bien,
Fijaos, este término y esto los voy a juntar ya en un único sumatorio. K igual 1 hasta R, porque tengo C sub 1, B sub 1, C sub K, B sub K. Entonces voy a intentar escribirlo ahí arriba, a ver si ya me cabe aquí. Igual, sigue aquí, igual, ¿sabes? A la suma, K igual 1 hasta R, no es de 2, porque tengo aquí junto con este, me queda K igual 1 hasta R, K igual 1 hasta R, de CK, B sub K, van todos multiplicando por la derivada esta de aquí. Entonces, y ahí no hay índice, con lo cual puedo sacar factor común, derivada de F respecto de T, en T, sí. Y ahora me quedan estos de aquí. Esto es más, voy a juntar los dos sumandos, los dos sumatorios, este con este, y me queda más. La suma K igual 2 hasta R, K igual 2 hasta R, de los C sub K. Fijaos que lo que va multiplicando no depende ni de la J ni de la K, por eso lo puedo sacar factor común a todos. Este no depende ni de la J ni de la K. Puedo sacar factor común a todos. Esto es K, esto es K, suma de AKJ, de aquí tengo J igual 1 hasta K menos 1, y eso va multiplicando a esto que es común a todos ellos, que son las derivadas psi de F T psi, multiplicado por F de T psi. Esto recuerdo que es una matriz y esto es un vector. Okay. Con lo cual, a ver, este de aquí es este de aquí. Ya habíamos visto antes que necesitaba que esta expresión fuera 1. Primera condición, ya la habíamos sacado antes. Ya tengo este. Que es este, perdón. Este. Y ahora necesito que lo que va multiplicando por la derivada de F con respecto a T sea igual a H medios. O sea, que esto de aquí, que aquí se me ha olvidado en algún sitio, tiene que haber un H. Se me ha olvidado un H en algún sitio. Bueno, es porque la derivada de phi con respecto a H, entonces va esto multiplicado por H, va bien. Entonces, E un medio, que va multiplicado por H, este un medio, aquí está el H, un medio tiene que ser igual a esto. ¿Vale? Y este también tengo aquí un medio, porque este un medio también va con la matriz de derivadas con respecto a sí multiplicando por F. ¿Qué es lo que va aquí? Este término. Y luego todo esto también tiene que ser igual a un medio. Fijaos que esas condiciones no me dependen para nada de la F ni de nada. Son tres condiciones que tengo para que el método sea de orden 2. Esta, suma de C es igual a 1. Esta, suma de CK, BK igual a un medio. Y esta, suma de CK por el sumatorio de AKJ igual a un medio. Eso, si tengo los coeficientes así, quiere decir que el método Runge-Kutta es de orden 2. ¿Vale? La semana que viene seguimos con ello. ¿Alguna duda? Vale, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias.